Atención, porque lo que acaba de ocurrir tiene a miles de personas en Estados Unidos haciéndose una pregunta que, hasta hace pocos días, parecía absurda: ¿cómo es posible que un país tan extraordinario haya estado todo este tiempo frente a nuestros ojos y casi nadie nos haya contado la verdad? Las redes sociales norteamericanas estallaron. Los programas de televisión comenzaron a debatirlo. Agencias de viajes recibieron llamadas durante toda la madrugada. Familias enteras buscaron en Internet información sobre Santiago, Valparaíso, Puerto Varas, Chiloé y el sur de Chile. Todo comenzó cuando 3.500 jubilados pertenecientes a algunos de los círculos más adinerados de Estados Unidos abordaron 8 enormes vuelos charter con destino a Chile. La razón oficial parecía bastante sencilla: jugar golf, descansar y conocer algunos paisajes de Sudamérica. Nada más. Sin embargo, después de varios días recorriendo el país, ocurrió una escena que nadie había previsto. En el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, decenas de hombres y mujeres de entre 70 y 80 años se quedaron inmóviles frente a la puerta de embarque. Algunos abrazaban a los guías chilenos. Otros miraban por los ventanales como si estuvieran despidiéndose de un lugar donde hubieran vivido toda la vida. Uno de ellos tomó la mano de una funcionaria del aeropuerto y preguntó con la voz quebrada: ¿no existe ninguna manera de quedarnos unos días más? Otro hombre, antiguo presidente de una de las empresas financieras más grandes de Nueva York, ni siquiera intentó ocultar sus lágrimas. No quiero volver todavía, dijo. Siento que recién estoy aprendiendo a vivir. Las imágenes fueron transmitidas por una cadena internacional y, en menos de 24 horas, superaron cientos de miles de reproducciones. La frase «jubilación en Chile» comenzó a aparecer entre las búsquedas más realizadas por estadounidenses mayores de 60 años. ¿Pero qué ocurrió durante aquel viaje? ¿Qué vieron esos millonarios retirados para terminar llorando en un aeropuerto chileno? ¿Por qué personas acostumbradas a hoteles de 5 estrellas, clubes privados y hospitales carísimos aseguraron que jamás habían recibido un trato semejante? Yo estuve allí. Mi nombre es Daniel Whitmore, corresponsal de Asuntos Internacionales en Nueva York, y esta historia comenzó en una sala de reuniones donde casi todos pensaban que investigar un viaje de jubilados a Chile sería una pérdida de tiempo. Antes de continuar, suscríbanse al canal y dejen su opinión, porque lo que ocurrió durante aquellos días no solamente cambió la vida de 3.500 extranjeros. También abrió una discusión incómoda sobre qué significa realmente vivir en un país desarrollado. Aquella mañana, la reunión editorial estaba llena de propuestas relacionadas con conflictos internacionales, crisis económicas y disputas políticas. Los periodistas más experimentados hablaban con seguridad mientras yo esperaba mi turno en un extremo de la mesa. Cuando finalmente me dieron la palabra, abrí una carpeta y presenté la información. Una de las mayores agencias de turismo para adultos mayores de Estados Unidos está organizando un viaje sin precedentes. Llevarán a 3.500 jubilados de alto patrimonio a Chile. 8 vuelos charter, médicos privados, equipos de asistencia y un programa que incluye golf, gastronomía y cultura. El director editorial frunció el ceño. ¿Y cuál es la noticia?, preguntó. ¿Un grupo de viejos millonarios jugando golf? Algunos colegas rieron. Un periodista sentado frente a mí agregó: tal vez podrías hacer una nota sobre sus palos de golf. Seguro que eso cambiará el mundo. Sentí que la cara me ardía, pero continué. No estamos hablando de turistas comunes. Entre ellos hay antiguos directores ejecutivos, abogados, médicos, inversionistas y diplomáticos. Personas que han viajado por Hawái, Suiza, Escocia, Francia e Italia. Lo extraño es que muchos rechazaron esos destinos y eligieron Chile. Quiero saber por qué. Probablemente porque es más barato, respondió otro periodista. Quizás, dije. Pero también puede haber algo que no estamos viendo. El director cerró mi carpeta y la empujó hacia mí. Hazlo. Pero no esperes el horario estelar. El camarógrafo asignado fue Marcus Reed, un veterano con más de 20 años cubriendo terremotos, conflictos armados y desastres naturales. Desde que nos subimos al vehículo rumbo al aeropuerto John F. Kennedy, no dejó de quejarse. He trabajado bajo bombardeos y ahora tengo que grabar jubilados tomando vino, dijo. Esto va a parecer un comercial de turismo. Yo miré por la ventana y sonreí. Danos 3 días. ¿3 días para qué? Para descubrir que estamos equivocados. Al llegar al aeropuerto, incluso Marcus guardó silencio. Frente a nosotros había 8 aeronaves de gran tamaño preparadas para el viaje.
En la entrada de cada puerta de embarque se veían banderas chilenas y carteles de bienvenida escritos en inglés y español. Los pasajeros formaban largas filas. Vestían ropa elegante, pero cómoda. Algunos caminaban con bastón. Otros utilizaban sillas de ruedas. Había matrimonios que llevaban más de 50 años juntos y viudas que habían decidido realizar el viaje solas. Me acerqué a un hombre de 78 años llamado Richard Coleman, antiguo director de una compañía tecnológica de Boston. ¿Por qué eligió Chile? Me dijeron que existen campos de golf impresionantes entre montañas y viñedos, respondió. También quiero ver la Patagonia antes de que mis piernas dejen de acompañarme. Su tono era tranquilo. Para él, Chile era simplemente otro destino en una larga lista. Una mujer llamada Margaret Hayes fue todavía más directa. Sé muy poco sobre Chile, admitió. Vino, cobre, montañas y terremotos. La agencia aseguró que el viaje estaba bien organizado, así que acepté. Otro pasajero intervino. Mientras el campo de golf sea bueno y la comida no sea demasiado extraña, estaré feliz. Yo memoricé aquellas expresiones. Había curiosidad, pero también indiferencia. Algunos miraban a Chile como un país lejano, pequeño y posiblemente menos desarrollado que Estados Unidos. Mi intención era volver a entrevistarlos antes del vuelo de regreso. La travesía fue larga. Durante varias horas revisé informes sobre turismo, envejecimiento y calidad de vida. Me llamó la atención que muchos extranjeros describieran a Chile como un territorio de contrastes, desierto, nieve, océano, volcanes, bosques y ciudades modernas concentrados en una franja estrecha del continente. Pero los números no explicaban por qué tantos jubilados estaban dispuestos a cruzar el hemisferio. Cuando el avión comenzó a descender, la cordillera de los Andes apareció detrás de las nubes. Las conversaciones se detuvieron. Montañas inmensas, cubiertas de nieve, se levantaban junto a una ciudad que parecía extenderse hasta perderse en el horizonte. El sol de la mañana iluminaba las cumbres y hacía que todo pareciera irreal. Richard se inclinó hacia la ventana. Pensé que las fotografías estaban exageradas, murmuró. Pero esto es mucho más grande de lo que imaginaba. Margaret levantó su teléfono para grabar. ¿Santiago está realmente al lado de esas montañas? Un chileno que viajaba cerca respondió. Sí. Cuando el aire está despejado, la cordillera parece estar dentro de la ciudad. Aquello fue apenas el comienzo. Al abrirse las puertas del avión, los pasajeros encontraron personal de asistencia organizado por grupos. Había funcionarios bilingües, paramédicos, vehículos eléctricos y sillas de ruedas preparadas para quienes las necesitaran. Sobre una enorme pantalla podía leerse. Bienvenidos a Chile. Esperamos que se sientan como en casa. Pese a la llegada simultánea de miles de personas, el aeropuerto no parecía un caos. Los grupos estaban identificados por colores y cada pasajero tenía una credencial con información médica básica, hotel, contacto de emergencia y número de equipaje. Una mujer de 82 años llamada Eleanor comenzó a caminar lentamente porque le dolía la cadera. Antes de que pidiera ayuda, una funcionaria chilena se acercó. Señora, ¿prefiere que le traiga una silla de ruedas? No quiero causar molestias, respondió Eleanor. No es ninguna molestia. Para eso estamos. La funcionaria no se limitó a señalar dónde conseguirla. Fue personalmente a buscarla, acomodó el equipaje de Eleanor y permaneció junto a ella hasta que llegó el encargado de su grupo. Marcus me miró. En Nueva York le habrían dicho que esperara al fondo del pasillo. Sigue grabando, le respondí. En el control migratorio se habilitaron filas especiales para adultos mayores. Los funcionarios hablaban despacio, repetían las instrucciones cuando era necesario y evitaban apurar a quienes tenían dificultades con los documentos. No todo era tecnología perfecta ni automatización futurista. Lo que sorprendió a los visitantes fue algo más sencillo, nadie los trataba como una carga. Un pasajero dejó caer sus papeles al suelo. Dos jóvenes que esperaban detrás se agacharon inmediatamente para recogerlos. Otro no comprendía dónde debía apoyar el pasaporte. Un funcionario salió de su puesto y se lo explicó sin perder la paciencia. En la zona de equipajes, Richard no encontraba una de sus maletas. Miraba la cinta con creciente preocupación. Aquí están mis medicamentos, dijo. No puedo perderla. Un trabajador llamado Matías revisó el número de identificación, hizo una llamada y descubrió que el equipaje había sido enviado por error a otro sector. Quédese tranquilo, don Richard.
Yo se la voy a traer. ¿Cuánto demorará? Unos minutos. Matías desapareció y regresó poco después empujando la maleta. Richard intentó entregarle dinero. Por favor, acepte. Me ha salvado el viaje. El trabajador levantó las manos y sonrió. No se preocupe. Es mi pega. Richard me miró confundido. ¿Qué significa pega? Trabajo, le expliqué. Entonces, ¿no espera propina? Parece que no. Esta diferencia comenzó a repetirse durante todo el viaje. Para los estadounidenses, acostumbrados a que casi cada servicio terminara en una propina obligatoria, recibir ayuda sin una expectativa económica resultaba desconcertante. A la salida del aeropuerto nos esperaba una flota de buses. Cada asiento tenía espacio adicional para las piernas, cinturón de seguridad y una pequeña botella de agua. Los guías verificaron que nadie hubiera olvidado sus medicamentos y explicaron el itinerario sin tratar a los pasajeros como niños. La primera parada sería un hotel en Santiago. Al día siguiente, los grupos se dividirían entre campos de golf de la zona central, viñas del Valle de Casablanca y destinos del sur. Mientras avanzábamos por la autopista, los visitantes observaban la ciudad. Algunos esperaban calles deterioradas y edificios pequeños. En cambio, encontraron carreteras modernas, torres de oficinas, parques, líneas de metro y barrios donde la arquitectura contemporánea convivía con construcciones antiguas. No era una ciudad perfecta. Había congestión, desigualdad y zonas más descuidadas, como ocurre en cualquier gran capital. Y quiero detenerme aquí porque convertir a Chile en una fantasía sin problemas sería tan falso como describirlo solamente a través de sus dificultades. Lo que impresionó a los extranjeros no fue descubrir un paraíso artificial. Fue comprobar que la imagen simplificada que tenían del país estaba profundamente equivocada. Uno de ellos señaló los edificios del sector oriente. ¿Esto es Santiago? Parece una combinación entre Madrid, California y una ciudad rodeada por los Alpes. El guía chileno, Sebastián Arancibia, se rió. Aquí tenemos de todo un poco. Incluso contaminación para que no crean que somos perfectos. Los pasajeros rieron. Aquel humor directo, sin solemnidad, ayudó a relajar el ambiente. En el hotel, cada huésped fue recibido por su nombre. El personal había revisado previamente alergias, restricciones alimentarias y necesidades de movilidad. Margaret preguntó sorprendida. ¿Cómo saben que no puedo consumir nueces? La agencia nos entregó la información, respondió una recepcionista. También dejamos una almohada especial en su habitación porque indicó que tenía molestias cervicales. Margaret se quedó mirándola. En hoteles que cuestan el triple nunca recordaron algo así. Durante la cena se sirvió salmón del sur, pastel de choclo, ensaladas, verduras asadas y una versión ligera de cazuela preparada para los pasajeros mayores. También había platos internacionales para quienes prefirieran sabores conocidos. Algunos observaron el pebre con desconfianza. Richard puso una pequeña cantidad sobre un trozo de pan. ¿Esto es muy picante? Sebastián respondió. Depende del pebre y depende del chileno que lo preparó. Pruebe primero, por si acaso. Richard lo probó, abrió los ojos y añadió otra cucharada. Esto debería venderse en todos los supermercados de Estados Unidos. A la mañana siguiente viajamos hacia un campo de golf ubicado entre Santiago y el Valle de Casablanca. El camino cruzaba colinas cubiertas de vegetación, viñedos y zonas rurales. Cuando llegamos, los trabajadores del club estaban formados junto a la entrada. Pero no se trataba de una bienvenida fría ni ceremonial. Buenos días, señor Coleman. Bienvenida, señora Hayes. Don Robert, tenemos preparado un carro con apoyo para su rodilla. Los visitantes comenzaron a mirarse entre sí. ¿Cómo saben nuestros nombres? La administradora del club, Camila Rojas, respondió. Revisamos los antecedentes enviados por la agencia. No queremos que nadie se esfuerce más de la cuenta. Vinieron a disfrutar, no a demostrarle nada a nadie. Los carros de golf habían sido adaptados con asientos acolchados, manillas más firmes, agua, bloqueador solar y pequeños botiquines. En cada grupo viajaba un asistente capacitado para reaccionar ante emergencias. A Richard le asignaron como caddy a don Ernesto, un hombre de 59 años que llevaba casi 3 décadas trabajando en campos de golf. ¿Cómo está la rodilla hoy? Le preguntó en inglés. Richard pareció sorprendido. Un poco rígida.
Entonces no vamos a forzarla. Ajustaremos el recorrido y descansaremos cuando sea necesario. He venido a jugar 18 hoyos. Y los puede jugar. Pero el golf no se va a enojar si nos demoramos un poco más. Richard soltó una carcajada. En el primer hoyo, don Ernesto observó su postura y le sugirió modificar ligeramente el movimiento para disminuir la presión sobre la rodilla. Richard golpeó la pelota. Esta cayó en el centro de la calle. ¡Eso!, gritó don Ernesto, levantando el puño como si él mismo hubiera realizado el tiro. Richard sonrió con una alegría casi infantil. En el tercer hoyo, su rostro cambió de color. El vuelo, el cambio de horario y el esfuerzo estaban comenzando a afectarlo. Don Ernesto lo notó antes que los demás. Detuvo el carro bajo un árbol, sacó agua y una toalla fría. Descansemos. ¿Puedo continuar? Claro que puede. Pero primero va a descansar. No había brusquedad ni miedo. Solo una autoridad tranquila. En mi país, un caddy intentaría terminar rápido para atender al siguiente grupo, comentó Richard. Don Ernesto se encogió de hombros. Aquí usted es mi grupo. Los demás tendrán a otra persona que se preocupe de ellos. Aquella frase quedó registrada por nuestra cámara. Y, en mi opinión, resumió gran parte de lo que estos extranjeros comenzarían a descubrir, la sensación de que, durante algunos minutos, alguien estaba realmente presente para ellos. No eran un número de reserva. No eran una tarjeta de crédito. No eran ancianos que debían moverse rápido para no incomodar. Eran personas. Al mediodía, el restaurante del club sirvió pescado, papas, verduras, empanadas pequeñas y carne preparada en porciones moderadas. Los chefs habían reducido la sal y el azúcar, pero sin convertir los platos en comida sin sabor. Un pasajero llamado William probó una empanada de pino. ¿Qué tiene dentro? Carne, cebolla, huevo y aceituna, explicó Camila. William mordió con cuidado. Es como una comida completa escondida dentro de una masa. Esa es una definición bastante buena, respondió ella. Después de almorzar, algunos participantes regresaron al campo. Otros prefirieron sentarse mirando los viñedos y conversar con los trabajadores. Al finalizar la jornada, Richard intentó entregar una propina a don Ernesto. El chileno negó con la cabeza. No es necesario. Insisto. De verdad, no hace falta. Pero usted estuvo pendiente de mí durante todo el día. Don Ernesto extendió la mano. Entonces vuelva algún día y jugamos otra vez. Con eso estamos. Richard guardó lentamente el dinero. Voy a volver. Lo espero, entonces. Esa noche escribí en mis notas, no fue el campo de golf lo que conmovió a Richard. Fue sentirse acompañado sin que esa compañía estuviera siendo calculada por minuto. A la mañana siguiente ocurrió la primera situación grave. Un jubilado de 81 años llamado Robert Klein sintió un dolor intenso en el pecho mientras desayunaba. Su esposa comenzó a pedir ayuda y, en cuestión de minutos, llegó el equipo médico coordinado para el viaje. Los paramédicos tomaron sus signos vitales, realizaron un electrocardiograma inicial y lo trasladaron a una clínica. Marcus y yo acompañamos a la familia con autorización de ellos. Antes de llegar, la información médica de Robert ya había sido enviada. Cuando la ambulancia se detuvo, un equipo lo esperaba en la entrada. Un médico chileno llamado Nicolás Fuentes habló con él en inglés. Señor Klein, sabemos que tiene antecedentes de hipertensión y una intervención coronaria realizada hace 6 años. Vamos a repetir algunos exámenes para descartar cualquier complicación. La esposa de Robert sacó una carpeta enorme. Aquí está su historial médico. El doctor la revisó. Perfecto. Esto nos ayuda mucho. Los exámenes se realizaron con rapidez. La situación no resultó ser un infarto, sino un episodio provocado por el agotamiento, la deshidratación y la ansiedad. El doctor se sentó frente a la pareja para explicar cada resultado. No habló mirando una pantalla. No se quedó de pie junto a la puerta. Se sentó. El corazón está estable. Necesita descanso, hidratación y seguimiento. No recomiendo que juegue golf durante 2 días, pero puede continuar el viaje con precauciones. La esposa respiró aliviada y preguntó. ¿Cuánto costará todo esto? La funcionaria encargada le mostró el detalle preliminar. Había cobertura de seguro,
pero incluso el valor total antes del reembolso era mucho menor de lo que esperaban. ¿Esto incluye la ambulancia, los exámenes y el médico?, preguntó Robert. Sí. ¿No llegará otra cuenta en 3 meses? La funcionaria pareció no comprender la pregunta. Este es el detalle. Si aparece un procedimiento adicional, se informa antes. Robert soltó una risa nerviosa. En Estados Unidos uno puede sobrevivir al dolor de pecho y después sufrir otro cuando recibe la cuenta. El médico sonrió, pero la frase dejó a todos pensando. No pretendo afirmar que el sistema chileno sea perfecto. Los propios chilenos conocen las listas de espera, la desigualdad entre sectores y las dificultades de acceso que enfrentan muchas familias. Sin embargo, para aquellos visitantes, el contraste con los precios descontrolados de la salud norteamericana fue imposible de ignorar. Durante la tarde, la agencia ofreció controles preventivos voluntarios. Decenas de pasajeros se inscribieron. Se revisaron presión arterial, glucosa, colesterol, movilidad, hidratación y estado general. Los profesionales explicaban cada procedimiento y entregaban recomendaciones sencillas. Un abogado retirado llamado George Patterson llevaba años criticando el sistema médico estadounidense. Después del examen, me dijo: en mi país pagamos como si cada hospital fuera un palacio, pero muchas veces nos atienden como si estuviéramos interrumpiendo. Aquí nadie me prometió milagros. Simplemente me miraron a los ojos y me explicaron que podía mejorar. Una nutricionista le recomendó disminuir alimentos procesados e incorporar más pescado, legumbres y verduras. Pruebe porotos, lentejas, pescado al horno y ensaladas chilenas, le dijo. No necesita comer cosas sofisticadas. La constancia importa más que una dieta extrema. George sonrió. Esperaba que me vendieran algún suplemento. No vendo suplementos, contestó ella. Prefiero que aprenda a preparar una buena cazuela. La frase provocó risas, pero George salió con una lista de recomendaciones que guardó cuidadosamente en su chaqueta. Después de los días de golf y viñedos, varios grupos viajaron hacia el sur. Nosotros acompañamos a quienes visitarían Puerto Varas y Chiloé. Durante el vuelo, los pasajeros miraban por las ventanas los lagos, volcanes y extensiones verdes. Al aterrizar en Puerto Montt, el clima había cambiado. El aire era frío y húmedo. Desde la carretera se observaban casas de madera, praderas y, a la distancia, la silueta de volcanes cubiertos de nieve. «Esto parece otro país», comentó Margaret. Sebastián respondió. «Chile cambia cada pocas horas. Si siguen bajando, después encontrarán glaciares. Si viajan al norte, encontrarán el desierto más seco del mundo. ¿Cómo puede existir todo eso en un solo territorio? Es largo, pues». El comentario fue tan simple que todo el bus estalló en carcajadas. En Puerto Varas se hospedaron en un hotel pequeño frente al lago Yanquihue. No era el establecimiento más lujoso del viaje, pero las habitaciones tenían mantas gruesas, ventanas de madera y una vista directa al volcán Osorno. La dueña, doña Teresa, recibió a los pasajeros con té, café, kuchen y pan recién horneado. «Coman algo antes de irse a acostar», dijo. «Con este frío no quiero que nadie se me resfríe». Margaret la miró con curiosidad. ¿Dijo, se me resfríe? Sebastián explicó. Sí. Es una forma de hablar. Ya los adoptó. Doña Teresa no hablaba inglés con fluidez, pero se comunicaba mediante gestos, sonrisas y algunas frases que había practicado durante semanas. A la mañana siguiente, preparó desayunos diferentes para quienes tenían diabetes, hipertensión o intolerancias alimentarias. Richard probó una marraqueta caliente con palta. ¿Por qué nadie nos habló de este pan? Porque los chilenos no quieren compartirlo, bromeó Marcus. Doña Teresa escuchó la palabra marraqueta, levantó una canasta y ofreció otra. Coma, mijito. Richard miró a la cámara. Tengo 78 años y una mujer chilena acaba de llamarme mijito. Creo que este es el mejor día de mi jubilación. Desde Puerto Varas, el grupo viajó hacia Chiloé. El cruce en transbordador se convirtió en uno de los momentos más emocionantes del recorrido. Algunos pasajeros permanecieron en la cubierta observando el mar, las aves y las pequeñas embarcaciones. Al llegar, encontraron iglesias de madera, casas de colores y paisajes que parecían detenidos en otro tiempo. En Castro se alojaron en construcciones inspiradas en los palafitos tradicionales. Los pisos de madera crujían y las ventanas daban hacia el agua.
Una cocinera llamada señora Eliana preparó una cena con salmón, papas chilotas, sopa, verduras y pequeñas porciones de curanto adaptado para quienes podían consumirlo. Antes de comer, explicó. Aquí la comida se prepara para compartir. No importa si alguien viene de la otra punta del mundo. Si se sienta en la mesa, ya forma parte de la casa. Los estadounidenses escucharon en silencio. William probó una papa chilota morada. Nunca había visto una papa de este color. Eliana respondió. Aquí tenemos muchas variedades. Las papas también tienen personalidad. Durante la sobremesa, varios jóvenes de una agrupación cultural local llegaron para presentar música y relatos tradicionales. No hubo un espectáculo artificial diseñado solamente para turistas. Se sentaron junto a los visitantes, conversaron y escucharon historias de sus vidas. Uno de los jóvenes, llamado Benjamín, hablaba inglés. George le preguntó. ¿A los jóvenes realmente les interesa conservar estas tradiciones? A algunos sí y a otros no, respondió honestamente. Pero muchos estamos entendiendo que, si no aprendemos ahora, después no habrá nadie que pueda enseñarlas. Aquella respuesta impresionó a los visitantes. En Estados Unidos solemos destruir lo antiguo y construir algo nuevo encima, comentó George. Después pagamos para visitar lugares donde otras culturas conservaron lo suyo. Benjamín asintió. Aquí también hemos perdido muchas cosas. Por eso tratamos de cuidar lo que queda. La conversación se prolongó hasta tarde. No hubo discursos grandiosos. Hablaron de familia, trabajo, soledad, migración y envejecimiento. Richard confesó que, después de retirarse, había dejado de sentirse útil. Durante 40 años tuve cientos de empleados que dependían de mis decisiones. Después me jubilé y, de un día para otro, nadie me necesitaba. Benjamín lo escuchó atentamente. Quizás no necesitan sus decisiones, pero alguien puede necesitar sus historias. Richard quedó en silencio. Al día siguiente, participó en un taller de carpintería tradicional. Sus manos temblaban, pero un artesano llamado Don Raúl lo ayudó a trabajar una pequeña pieza de madera. No se apure, le dijo. La madera castiga al que quiere correr. Richard se rió. Toda mi vida me premiaron por correr. Entonces ya es hora de aprender otra cosa. Al finalizar, Richard sostuvo una pequeña figura tallada. He firmado contratos por cientos de millones de dólares, dijo, pero no recuerdo la última vez que hice algo con mis propias manos. Esa tarde llovió con fuerza. Los visitantes permanecieron en el alojamiento tomando once. Al principio no entendían por qué se llamaba once si era servida alrededor de las 6. Sebastián intentó explicar las distintas teorías sobre el origen de la palabra, pero doña Eliana lo interrumpió. No importa por qué se llama así. Lo importante es que coman antes de que se enfríe el pan. La mesa estaba llena de té, café, queso, mermelada, pan amasado y kuchen. Margaret miró a su alrededor. Esto no es una cena, pero tampoco es una merienda. Es 11, respondió Sebastián. ¿Y después cenan? A veces. ¿Y cómo no están todos comiendo durante el día? Estamos comiendo durante el día. La respuesta provocó una de las mayores carcajadas del viaje. Pero detrás del humor había algo que los extranjeros valoraban, la mesa como lugar de encuentro. No todo giraba alrededor de consumir rápidamente para continuar trabajando. La conversación también era parte de la comida. George me dijo. En Nueva York almorcé durante años frente a un computador. Aquí la gente puede pasar una hora hablando alrededor de un pedazo de pan. Antes habría pensado que era improductivo. Ahora creo que nosotros perdimos algo importante. Y aquí quiero añadir una opinión personal. Muchas veces medimos el progreso únicamente en velocidad, trámites rápidos, internet rápido, transporte rápido, negocios rápidos. Pero una sociedad también se mide por los espacios donde las personas pueden detenerse sin sentirse culpables. Los visitantes encontraron tecnología y eficiencia en Chile, pero lo que realmente los desarmó fueron esos momentos en los que nadie parecía tener prisa por deshacerse de ellos. Después del sur, regresamos a Santiago. Una noche, varios pasajeros decidieron caminar cerca del hotel. Los organizadores recomendaron mantenerse en sectores conocidos y cuidar sus pertenencias, porque Santiago, como cualquier gran ciudad, tiene delitos y lugares donde se debe actuar con precaución. Un matrimonio formado por Charles y Linda quiso recorrer un barrio cercano.
Yo los acompañé con Marcus. Al principio caminaban tensos. Cada vez que alguien se acercaba, Charles apretaba la correa de su bolso. En nuestro barrio no salimos después de las 9, explicó Linda. Hace años nos asaltaron frente a nuestra casa. Pasamos por restaurantes, farmacias, cafeterías y pequeños negocios que todavía estaban abiertos. Había parejas conversando, personas paseando perros y trabajadores regresando a sus hogares. No era la fantasía de una ciudad sin peligro, pero tampoco el escenario de caos permanente que ellos habían imaginado. Entramos a una tienda de conveniencia. Charles se sorprendió al encontrar sándwiches, fruta, café, ensaladas y productos de farmacia en un mismo lugar. Tomó un completo preparado y preguntó. ¿Esto se come así? La cajera sonrió. Ese está frío. Le conviene pedir uno recién hecho en el local de la esquina. En lugar de venderle algo de peor calidad, le recomendó otro negocio. Charles quedó desconcertado. Acaba de mandarme a comprarle a la competencia. Quiero que pruebe uno bueno, respondió ella. Fuimos al local indicado. El cocinero preparó completos con tomate, palta y mayonesa. Charles observó el tamaño. Esto es imposible de comer sin destruir la camisa. Esa es parte de la experiencia, dije. Después del primer mordisco, parte de la palta cayó sobre su servilleta. Es un desastre, declaró. Pero es un desastre delicioso. Linda prefirió un italiano pequeño. Al terminar, ambos compraron otro para compartir. Más adelante encontramos una cafetería con mesas exteriores. Sobre una de ellas había un teléfono móvil mientras su propietaria estaba dentro del local. Charles señaló el aparato. ¿Nadie se lo lleva? Un joven sentado cerca respondió en inglés. Puede pasar, pero probablemente la dueña está mirando desde adentro. A diferencia de otros relatos exagerados, nadie afirmó que el delito no existiera. Los chilenos hablaban de seguridad con realismo. Hay que cuidarse, dijo el joven. Pero tampoco vivimos escondidos. La honestidad les generó más confianza que cualquier propaganda. En una pequeña plaza, Charles y Linda se sentaron a descansar. Un hombre chileno de aproximadamente 70 años hacía ejercicio cerca de un banco. Al escuchar el acento, se acercó. ¿De dónde vienen? De Estados Unidos. ¿Les ha gustado Chile? Charles comenzó a enumerar todo lo que había vivido, el golf, el sur, la atención médica, la comida y la hospitalidad. El chileno se presentó como Don Manuel. Chile tiene cosas buenas y cosas malas, dijo. A veces nosotros mismos vemos solamente lo malo. Pero cuando viene alguien de afuera, nos recuerda lo que sí tenemos. Linda respondió. En nuestro país ocurre lo contrario. Nos enseñaron a pensar que somos los mejores y dejamos de mirar lo que otros hacen bien. Los tres permanecieron conversando casi 40 minutos. Don Manuel habló de sus hijos, que vivían en otras regiones. Charles contó que los suyos se habían mudado a distintos estados. Aunque habían crecido en países diferentes, compartían la misma sensación de envejecer lejos de la familia. Antes de despedirse, Don Manuel escribió su número en un papel. Cuando vuelvan, me llaman y hacemos un asado. Charles guardó el papel como si fuera un documento importante. ¿Está invitándonos de verdad? Sí, pues. ¿Para qué le daría el número si no? Al día siguiente, algunos participantes pidieron conocer lugares frecuentados por chilenos comunes, no solamente atracciones turísticas. Visitamos una feria libre. Los colores, las voces de los vendedores y los aromas causaron un impacto inmediato. Había frutas, verduras, quesos, pescados, hierbas y productos que muchos extranjeros nunca habían visto. Una vendedora ofreció frutillas a Margaret. Pruebe, caserita. Margaret miró a Sebastián. ¿Me llamó, caserita? Es una forma cariñosa de llamar a los clientes. Margaret probó una frutilla. Es mucho más dulce que las de mi supermercado. La vendedora le entregó otra. Llévese 2. ¿Cuánto le debo? Nada, si está probando no más. Margaret terminó comprando varias cajas para compartir con el grupo. En otro puesto, Richard observó duraznos, uvas y cerezas. El vendedor cortaba fruta para que los visitantes probaran. En mi país esto estaría todo envuelto en plástico, comentó. Aquí también tenemos supermercados, respondió el vendedor, pero la feria tiene otra gracia. ¿Qué gracia?
Que uno conversa, reclama por el precio, pregunta por la familia y después compra. Richard sonrió. Entonces el producto incluye conversación. Exactamente. Más tarde, visitamos un centro artesanal donde se trabajaba cuero, lana, madera y cerámica. Los visitantes pudieron aprender técnicas básicas de tejido y tallado. Eleanor, que tenía dificultades en las manos, intentó tejer una pequeña pieza. Una artesana llamada Patricia sostuvo sus dedos con delicadeza. No se preocupe si queda irregular. Lo hecho a mano tiene que mostrar quién lo hizo. Eleanor contempló el tejido terminado. En mi casa tengo objetos carísimos que nunca significaron nada para mí. Esto está torcido, pero quiero llevarlo conmigo. Entonces quedó perfecto, respondió Patricia. La frase se difundió entre los pasajeros y se convirtió casi en un lema del viaje. Está torcido, pero es mío. Durante la visita a Valparaíso, los extranjeros quedaron sorprendidos por los cerros, ascensores, murales y casas de colores. Algunos habían imaginado un puerto ordenado como una postal europea. Encontraron una ciudad hermosa, intensa, desgastada y llena de contradicciones. Un guía local llamado Tomás les habló sin ocultar los problemas. Valparaíso no es un museo. Aquí vive gente. Hay arte, historia y patrimonio, pero también incendios, abandono y dificultades sociales. George observó un mural enorme. Es una ciudad que no intenta esconder sus heridas. No podría esconderlas aunque quisiera, respondió Tomás. Caminaron por calles estrechas y miradores desde donde se veía el Océano Pacífico. En un pequeño café, una mujer preparó pescado, sopa y empanadas. El local no tenía decoración lujosa. Las mesas eran sencillas y las paredes estaban llenas de fotografías antiguas. Charles probó una empanada de mariscos y cerró los ojos. He cenado en restaurantes donde una entrada cuesta más que todo lo que comeremos aquí. Ninguno tenía este sabor. La dueña, señora Rosa, escuchó el comentario. Porque aquí cocinamos con hambre. Todos rieron. Ella aclaró. Con hambre de que la gente vuelva. Antes de irse, Charles quiso dejar una gran propina. Rosa aceptó solamente una parte. Es demasiado. Usted se lo merece. Con esto está bien. Guarde el resto para otro completo. En ese momento comprendí que a los extranjeros no los impresionaba únicamente la amabilidad. También los desconcertaba la ausencia de una relación puramente transaccional. En Estados Unidos, muchos de ellos habían llegado a sentir que todo tenía precio, el tiempo, la atención, la salud, la compañía e incluso la dignidad durante la vejez. En Chile encontraron problemas, desorden y contradicciones, pero también espacios donde una conversación todavía podía no tener tarifa. Los últimos 2 días fueron reservados para Santiago. Visitaron el centro histórico, el barrio Lastarria, el Cerro San Cristóbal y el Mercado Central. Desde un mirador observaron la ciudad extendida bajo la cordillera. Richard permaneció varios minutos en silencio. Durante años pensé que Sudamérica era una sola imagen, dijo. Nunca me pregunté cómo vivían realmente las personas aquí. ¿Y qué piensa ahora? Pregunté. Que fui arrogante. No fue el único en reconocerlo. Margaret confesó que antes del viaje había pedido a su familia que revisara todos los días su ubicación porque temía ser secuestrada. Ahora me avergüenza decirlo, admitió. Llegué con una película absurda dentro de la cabeza. Sebastián respondió con calma. No tiene que avergonzarse. Lo importante es que vino y miró con sus propios ojos. Aquella respuesta la hizo llorar. Eso es lo que más me sorprende, dijo. Nadie aquí nos ha humillado por estar equivocados. La última cena se realizó en una casona restaurada con vista hacia Santiago. No era un evento ostentoso. La agencia quiso que el cierre representara las distintas regiones visitadas. Había productos del mar, carne, verduras, papas chilotas, pastel de choclo, humitas, empanadas, ensaladas, vino para quienes podían beberlo y jugos para los demás. El postre incluía mote con huesillos, leche asada y pequeñas porciones de dulces chilenos. Richard observó el vaso de mote con huesillos. ¿Esto es bebida o postre? Sebastián respondió. Sí. Eso no responde mi pregunta. En Chile es una respuesta válida. Las risas llenaron el salón. Después de la cena, Sebastián subió a un pequeño escenario.
Cuando recibimos el programa y vimos que venían 3.500 personas, pensamos que sería una locura. Y sí, fue una locura. Pero también fue un honor acompañarlos. Esperamos que vuelvan a sus casas con buenos recuerdos y que sepan que aquí siempre serán bienvenidos. Durante algunos segundos nadie habló. Entonces George Patterson se levantó lentamente. Quiero decir algo en nombre del grupo. El salón quedó en silencio. Yo vine a Chile pensando que participaría en un viaje de golf. Imaginé buenos campos, vino y fotografías de montañas. Eso era todo. Respiró profundamente. Pero Chile no nos mostró solamente paisajes. Nos obligó a mirarnos a nosotros mismos. Varias personas levantaron la cabeza. Muchos de nosotros pasamos la vida acumulando dinero. Construimos empresas, dirigimos equipos y compramos casas demasiado grandes. Pensábamos que el éxito consistía en poder pagar cualquier servicio. Sin embargo, aquí descubrimos algo que no se puede comprar. Su voz comenzó a temblar. Una mujer que te llama, mijito, y se preocupa de que no pases frío. Un trabajador que recupera tu maleta y no espera dinero. Un médico que se sienta a explicarte un examen. Un artesano que no se ríe porque tus manos tiemblan. Un desconocido que te entrega su número y te invita a un asado. Los guías chilenos escuchaban con los ojos húmedos. Chile no es perfecto. Ustedes mismos nos lo dijeron muchas veces. Pero tal vez esa es la razón por la que todo esto resulta tan poderoso. No encontramos una propaganda. Encontramos personas reales que, a pesar de sus propios problemas, todavía saben mirar al otro. George hizo una pausa. En mi país hablamos constantemente de ser la nación más avanzada del mundo. Después de este viaje, ya no estoy seguro de que comprendamos lo que significa avanzar. El silencio era absoluto. Una sociedad avanzada no es solamente la que tiene edificios altos o empresas gigantes. Es aquella donde un anciano no siente que estorba. Donde una persona puede pedir ayuda sin sentirse humillada. Donde comer juntos sigue siendo importante. Donde la vida no se reduce a producir y pagar cuentas. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Margaret. No quiero regresar todavía, continuó George. Y sé que muchos aquí sienten lo mismo. Decenas de pasajeros asintieron. Volveremos. Algunos por unos meses. Otros quizá para quedarse. Pero ninguno de nosotros regresará a Estados Unidos siendo la misma persona. El salón explotó en aplausos. Sebastián bajó del escenario y abrazó a George. Los trabajadores del restaurante, los guías, los paramédicos y los conductores también fueron llamados al frente. Los jubilados comenzaron a abrazarlos, pedir fotografías y entregarles cartas escritas durante el viaje. Richard buscó a don Ernesto, el cadí que lo había acompañado el primer día. La agencia lo había invitado especialmente a la cena. Le dije que volvería, dijo Richard. Todavía no se ha ido, respondió don Ernesto. Ya estoy organizando el próximo viaje. Entonces cuide esa rodilla. Richard lo abrazó con fuerza. Aquella noche revisé las grabaciones en mi habitación. Teníamos cientos de horas de material, risas, lágrimas, conversaciones, paisajes y momentos aparentemente pequeños. Comprendí que el reportaje no debía presentar a Chile como una nación mágica. Tampoco podía reducir la experiencia a una competencia entre países. La verdadera historia era el cambio de mirada. Miles de extranjeros habían llegado convencidos de que su riqueza les permitía conocer el mundo. Sin embargo, descubrieron que viajar no es lo mismo que observar. Chile los obligó a observar. A la mañana siguiente, el ambiente en el hotel era completamente distinto al de la llegada. Nadie tenía entusiasmo por partir. Los pasajeros caminaban lentamente hacia los buses. Algunos se daban vuelta para mirar el vestíbulo. Otros abrazaban a los recepcionistas. Doña Teresa había enviado cajas de Kuchen desde el sur. La señora Eliana mandó pequeñas bolsas de papas chilotas y cartas para algunos huéspedes. Patricia, la artesana, envió los tejidos que no habían alcanzado a secarse. Margaret sostenía su pieza irregular como si fuera una joya. Está torcida, le recordé. Está perfecta. Durante el trayecto al aeropuerto, el bus permaneció casi en silencio. Los pasajeros miraban Santiago por las ventanas. La cordillera se veía con claridad y el cielo estaba despejado. Richard dijo: Estuvimos aquí pocos días, pero siento que estoy dejando una parte de mi vida.
Linda respondió. Tal vez estamos dejando la vida que teníamos y llevando otra distinta. Al llegar al aeropuerto, el proceso de salida fue ordenado. Sin embargo, los pasajeros avanzaban con una lentitud que no tenía relación con su edad. No querían llegar a la puerta. En las tiendas compraron vino, aceite, dulces, condimentos, artesanías y paquetes de té. Algunos buscaban pebre embotellado. Otros preguntaban si podían llevar marraquetas en el avión. Charles compró una camiseta con la bandera chilena. Mi familia se va a reír. ¿Por qué? Porque antes de venir no podía ubicar Chile correctamente en un mapa. Cerca de la puerta de embarque, comencé las entrevistas finales. Le pregunté a William cuál había sido el mejor momento. La gente, respondió sin dudar. Margaret dijo. Llegué aterrada y me voy sintiéndome ridícula por haber tenido tanto miedo. Charles sostuvo el papel con el teléfono de Don Manuel. Un hombre que conocí en una plaza me está esperando para hacer un asado cuando vuelva. ¿Cómo explico eso? Finalmente me acerqué a Richard. Antes del viaje dijo que lo único importante era jugar golf. Richard miró hacia la pista. El golf fue la excusa. Chile fue el regalo. ¿Qué cambió? Aquí no me sentí un jubilado rico ni un cliente extranjero. Me sentí una persona. Parece algo pequeño, pero cuando uno envejece comienza a notar cuántas veces los demás dejan de mirarlo. La llamada de embarque interrumpió la conversación. Los pasajeros formaron una fila. Algunos lloraban abiertamente. George llegó al control, entregó su documento y después se quedó inmóvil. La funcionaria le preguntó. Señor, ¿se siente bien? George asintió. Sí. Solamente no quiero cruzar todavía. La mujer esperó sin apurarlo. Tómese su tiempo. Él miró hacia los guías chilenos que permanecían al otro lado. ¿Sabe? En otros lugares me habrían ordenado avanzar. Mientras no cierre el vuelo, puede despedirse tranquilo. George sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Eso es exactamente lo que voy a extrañar. Finalmente cruzó. Uno tras otro, los pasajeros desaparecieron por el pasillo. Desde las ventanas del avión continuaron saludando hasta que los buses y los trabajadores quedaron atrás. Cuando la aeronave despegó, Santiago comenzó a hacerse pequeña bajo nosotros. La cordillera permaneció visible durante varios minutos. Nadie hablaba. Richard apoyó la frente contra la ventana. Margaret sacó un pañuelo. Marcus dejó de grabar por un instante. Estaba equivocado, me dijo. ¿Sobre el reportaje? Sobre todo. De regreso en Nueva York, pasamos días enteros editando. La primera versión duraba casi 3 horas. Tuvimos que reducirla, pero luché para conservar los momentos que mostraban la transformación de los pasajeros. La reunión editorial fue completamente diferente a la primera. Los mismos periodistas que se habían reído observaron las imágenes en silencio. Cuando apareció George detenido frente a la puerta de embarque, el director editorial se quitó los lentes. Al terminar, nadie habló durante varios segundos. Finalmente dijo. Esto no es una nota de turismo. No, respondí. Es una historia sobre dignidad. El documental fue transmitido inicialmente en un horario secundario. Sin embargo, pocas horas después, los fragmentos comenzaron a circular en redes sociales. Chile es realmente así. Quiero visitar ese país. ¿Por qué nunca vemos estas historias? Mi padre se jubiló el año pasado. Necesita vivir algo parecido. Las búsquedas relacionadas con viajes a Chile aumentaron. Las agencias recibieron consultas de jubilados interesados en turismo de larga estadía, salud, naturaleza y cultura. Pero también apareció la controversia. Algunos acusaron al reportaje de idealizar Chile. Otros aseguraron que ocultaba sus problemas sociales. Chilenos en redes sociales discutían entre ellos. Ese país no existe. Sí existe, pero no todos pueden disfrutarlo. Los extranjeros valoran cosas que nosotros hemos dejado de mirar. Antes de invitar millonarios, debemos cuidar a nuestros propios adultos mayores. Esa discusión era necesaria. Porque la historia no debía utilizarse para negar los problemas de Chile. Al contrario, podía servir para formular una pregunta más incómoda: si los visitantes extranjeros se emocionaban al recibir respeto y cuidado, ¿por qué tantos adultos mayores chilenos todavía se sentían abandonados?
En mi segundo reportaje dije exactamente eso. Chile había mostrado una capacidad extraordinaria para recibir a los visitantes, pero el verdadero desafío era garantizar esa misma dignidad para todos sus habitantes. Lejos de debilitar la historia, esa contradicción la hizo más poderosa. Semanas después, regresé a Chile para grabar una continuación. En el aeropuerto encontré nuevos grupos de adultos mayores estadounidenses y europeos. Una mujer me reconoció. Vimos su documental, dijo. Mi esposo falleció hace 2 años y yo había dejado de viajar. Después de ver a esas personas, decidí venir. ¿Qué espera encontrar? No lo sé. Tal vez ganas de comenzar otra vez. También volví a encontrar a algunos participantes del primer viaje. Richard había regresado con su hija. Caminaba con un bastón nuevo y llevaba una bolsa con palos de golf. Don Ernesto me está esperando, dijo. Margaret se había inscrito en un programa de español. Todavía cometía muchos errores, pero saludaba a todos diciendo: Hola, ¿cómo estáis? Sebastián se llevó las manos a la cabeza. Primero aprende español y después aprende chileno. George regresó para pasar 3 meses entre Santiago y el sur. Quería colaborar con organizaciones dedicadas a adultos mayores. No vine a salvar a nadie, aclaró. Vine a escuchar y a hacerme útil. Una tarde, mientras grabábamos en Puerto Varas, un jubilado estadounidense me hizo una declaración que resumió el fenómeno. No queremos mudarnos a Chile porque pensemos que aquí no existen problemas. Queremos venir porque sentimos que todavía existe comunidad. Le pregunté qué significaba para él esa palabra. Que mi presencia tiene consecuencias para otros y que la presencia de otros tiene consecuencias para mí. En Estados Unidos aprendimos a vivir sin molestarnos. Cada uno en su casa, cada uno en su auto, cada uno pagando por resolver sus problemas. Eso nos dio comodidad, pero también nos dejó solos. La declaración fue emitida en el cierre del segundo documental. Con el paso de los meses, algunos jubilados planearon estadías prolongadas. Otros regresaron solamente de vacaciones. Algunos nunca volvieron, pero mantuvieron contacto con las personas que habían conocido. Charles y Linda cumplieron su promesa y regresaron para el asado de Don Manuel. La reunión se realizó en un patio familiar. Había carne, ensaladas, pan, pebre y más comida de la que cualquiera podía terminar. Don Manuel invitó a sus hijos, vecinos y primos. Charles me envió una fotografía. En ella aparecía levantando un vaso mientras Don Manuel le enseñaba a cortar la carne. El mensaje decía: Ahora entiendo por qué los chilenos siempre dicen que hay que hacer un asado. No se trata de la carne. Richard volvió a jugar golf con Don Ernesto. No terminó los 18 hoyos. Se quedaron conversando en el 14º y decidieron que ya habían jugado suficiente. Margaret aprendió a preparar pastel de choclo, aunque reconoció que su primera versión había quedado demasiado dulce. George comenzó a dar charlas en Estados Unidos sobre envejecimiento y dignidad. En todas mostraba la pieza de madera que había tallado en Chiloé. Está imperfecta, decía, pero me recuerda que todavía puedo aprender. Meses después, el director editorial me llamó a su oficina. La primera vez que propusiste esta historia pensé que estabas perdiendo el tiempo. Lo recuerdo. Ahora tenemos solicitudes para realizar reportajes similares en varios países. Entonces no entendieron nada. El director levantó una ceja. ¿Por qué? Porque la historia no funcionó por tratarse de jubilados viajando a un destino exótico. Funcionó porque dejamos que las personas hablaran y cambiaran frente a la cámara. El director guardó silencio y después asintió. Aquella noche, desde la ventana del edificio en Nueva York, pensé en Santiago, en la cordillera, en los palafitos de Chiloé, en el olor del pan caliente y en las conversaciones alrededor de una mesa. Comprendí que yo también había cambiado. Antes del viaje consideraba que un buen reportaje necesitaba conflicto visible, declaraciones agresivas o una crisis inmediata. Chile me enseñó que también puede existir una revolución silenciosa. Ocurre cuando alguien acostumbrado a ser ignorado vuelve a sentirse visto. Cuando una persona que pasó toda su vida corriendo descubre que puede detenerse. Cuando un extranjero llega lleno de prejuicios y tiene el valor de reconocer que estaba equivocado. Cuando un país, con todas sus contradicciones, demuestra que su mayor riqueza no está únicamente en sus montañas, sus minerales, sus vinos o sus paisajes, sino en la capacidad de su gente para hacer que un desconocido se sienta parte de la mesa. Por supuesto, Chile debe enfrentar enormes desafíos.
La desigualdad, las pensiones, el acceso a la salud, la inseguridad y el abandono de muchos adultos mayores no desaparecen porque un grupo de extranjeros haya tenido una experiencia positiva. Pero quizá precisamente por eso esta historia importa tanto. Porque mostró lo que Chile puede ser cuando sus mejores valores se convierten en una forma de organización social y no solamente en gestos individuales. Los extranjeros no lloraron porque creyeran haber encontrado un país perfecto. Lloraron porque encontraron algo que pensaban perdido. Tiempo. Cercanía. Humor. Comunidad. Personas dispuestas a detenerse. Y una manera de tratar a la vejez no como el final de la vida, sino como una etapa en la que todavía se puede viajar, aprender, enamorarse de un paisaje, hacer nuevos amigos y comenzar de nuevo. En mi última transmisión dije: Chile ya no es para estos viajeros un punto lejano en el mapa. Se ha convertido en el lugar donde muchos descubrieron una segunda oportunidad. No llegaron buscando una nueva patria. Llegaron para jugar golf. Pero terminaron encontrando una pregunta que los acompañará durante el resto de sus vidas: ¿de qué sirve tenerlo todo si uno ya no se siente parte de nada? El programa terminó con las imágenes del aeropuerto. George detenido ante la puerta. Margaret abrazando su tejido torcido. Richard mirando la cordillera desde el avión. Y Sebastián levantando la mano mientras las puertas se cerraban. Después de la emisión, el director puso una mano sobre mi hombro. Buen trabajo. Yo negué suavemente. Nosotros solo encendimos la cámara. Porque, al final, no fue un periodista extranjero quien construyó esta historia. Fue Chile. Fue la funcionaria que buscó una silla de ruedas sin esperar que se lo pidieran. Fue el trabajador que recuperó una maleta. Fue el cadí que detuvo el juego para proteger la rodilla de un anciano. Fue la mujer que preparó pan caliente y llamó mijito a un hombre de 78 años. Fue el artesano que sostuvo unas manos temblorosas. Fue el desconocido que entregó su teléfono e invitó a un asado. Fueron miles de gestos pequeños que, vistos en conjunto, obligaron a un grupo de personas poderosas a replantearse todo lo que creían saber sobre riqueza, progreso y felicidad. Quizá algunos digan que esta historia es demasiado emotiva. Quizá otros piensen que exagera. Pero las lágrimas en aquella puerta de embarque fueron reales. Los pasajeros pudieron abordar el avión. Pudieron regresar a sus mansiones, sus clubes privados y sus cuentas bancarias. Lo que no pudieron hacer fue regresar a la misma vida con la misma mirada. Y esa es la parte que todavía provoca debate en Estados Unidos. ¿Cómo pudo un país al que muchos apenas prestaban atención cambiar la forma en que 3.500 personas entendían el mundo? La respuesta no estaba en un hotel de lujo. No estaba en una campaña de publicidad. Ni siquiera estaba en los paisajes. Estaba en algo mucho más difícil de construir y mucho más fácil de perder. La sensación de que, incluso lejos de casa, alguien se alegra sinceramente de que hayas llegado. Hasta aquí llega la historia de hoy.